Hola amigos, hoy les traigo un arreglo con plantas acuáticas que se verá fantástico en sus hogares. Quiero enviar saludos a las personas que me escribieron en el video anterior. Soledad Díaz, Marisa Madera, Shonju García Gutiérrez. Gracias por ver mis videos. Ahora sí, vamos con la lista de materiales que vamos a utilizar. Una tabla, 5 botellas, un martillo, piola de nylon, clavos, tijeras, estilete, plantas acuáticas, las que ustedes elijan, agua. Vamos a cortar las botellas con un estilete, un poco más de la mitad de la botella, tomando en cuenta que la parte que usaremos será la parte del pico de la botella. Hacemos los huequitos a las botellas. Yo lo haré con un clavo caliente. Clavamos los clavos en la madera. No olviden curar o proteger la madera con algún producto que la mantendrá libre de plagas. Clavaremos 5 clavos en la parte de abajo y arriba 1. Procedemos a guindar la madera. Amarraremos las botellas en los dos extremos para luego amarrarlas en los clavos. Yo lo hice con una cuerda nylon, pero se puede hacer con piola normal. Ahora estamos amarrando la segunda botella. Tenemos que ir haciéndolo en escalera. Una vez que ya hemos terminado de colocar todas las botellas en la tabla, lo que vamos a hacer es colocar agua y la planta que hayamos elegido. No olvidar cambiar cada semana el agua de las botellas. Se le puede hacer desde la tapita de abajo. Y cuéntame en los comentarios cómo te gustó más el arreglo, con cingonios y clorofitos o solo con clorofitos. Bueno amigos, espero que les haya gustado mi video. No olviden suscribirse a mi canal, darle me gusta y compartir el video en sus redes sociales. Hasta la próxima.